Les voy a rogar, mis amados hermanos, que abramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 15 y vamos a leer ahí dos versículos, el 1 y el 2. Nuestro tema de esta mañana son tres grandes palabras para el camino. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Padre, te damos gracias esta mañana por tu maravillosa palabra. Te rogamos que tu palabra sea refrescante y maravillosa en nuestro corazón, para que edifique, fortalezca y madure nuestro espíritu. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Moisés y el pueblo de Israel habían cruzado el mar. Fíjense que eso es algo que lo hemos visto en películas, que lo han vituperado, han dicho que no es así, que no existe, que no es real, que pasaron por un charco, en fin. Han hecho tantos comentarios en relación con el paso del Mar Rojo. Pero fíjense que el Mar Rojo es figura de cuando ustedes y yo nos encontramos ante grandes problemas, porque es como que fuera una muralla que no podemos atravesar. Los problemas a veces embargan de tal forma nuestro corazón que abaten nuestro espíritu. Nos decaemos, entramos en depresión y sufrimos de una manera tremenda. Y aquí lo que estamos viendo es como ante los ojos de un pueblo entero, eran 2 millones o 3 millones de personas aproximadamente, entre ancianos, mujeres, niños y hombres, los que estaban observando cómo Dios hizo justicia y poder para defender a su pueblo al sacarlo de la esclavitud y hacer que el faraón y todos sus seguidores fueran ahogados en el mar. Actualmente hay entidades que se dedican a hacer investigaciones, como Jacques Cousteau, que ya murió, y su hijo continuó con esas investigaciones, y así como ellos se han levantado otras entidades en Europa, y dentro de esas entidades hubo una que escribió en varias revistas de renombre el hecho de que encontraron el lugar en el Mar Rojo donde habían atravesado los egipcios ese lugar junto con los israelitas. Y lo formidable fue que tomaron fotografías de los carros del faraón con sus aros de oro, sus estructuras de oro, o sea, todo está ahí. De tal manera que cuando Dios nos dice algo, nuestra lógica y nuestra razón siempre se desvía y nuestro racionalismo hace que no creamos. Pero Dios es un Dios de sobrenaturalidades. Y aquí lo que estamos viendo es algo que se llama gratitud. Y el pueblo entero, siguiendo a su líder, le dio gracias a Dios por lo que había hecho. Algo maravilloso, la salvación que les dio, porque hubieran podido ser asesinados por este faraón. Sin embargo, el poder de Dios prevaleció por encima de toda esta circunstancia. Y fíjense que esa es una analogía para nosotros, porque así estábamos nosotros en el mundo, pero pasó algo maravilloso. Nosotros fuimos rescatados por el amor de Dios, por su misericordia infinita, porque éramos esclavos del pecado, éramos esclavos nosotros de Satanás. Y uno a veces no lo quiere creer, pero así es. Yo quisiera pedirle que me acompañara en su Biblia a la carta a los Romanos en el capítulo 6, y vamos a leer ahí los versículos del 16 al 18. Y dice aquí Pablo en su enseñanza: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Mire cómo Dios tenía un plan preparado para que, así como el Mar Rojo se abriera para nosotros también los brazos de Cristo en la cruz del Calvario, y nos permitiera ser libres de la esclavitud en la cual vivía nuestro ser continuamente.
y hemos sido liberados también por la sangre preciosa del Cordero. A veces hay personas que dicen, yo sé lo que valgo, pero yo le quiero explicar algo. Al margen del orgullo y de la arrogancia del ser humano, usted y yo valemos la sangre de Cristo. Es un precio inaudito que hayan pagado por nosotros. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, si es tan amable. Colosenses capítulo 1, y vea conmigo ahí dos versículos, el 13 y el 14, por favor. Dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad, o sea, del poder de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La sangre de Cristo. Dice en su primera epístola a Pedro, hablando de nosotros en relación con esto, que no fuimos rescatados o liberados nosotros de ese ser maligno que gobierna el mundo, sino que dice que fuimos liberados por un pago que se hizo, y el pago que él hizo fue su propia vida, su propia sangre. Dice, no fuimos liberados con cosas como oro o plata, que son cosas que corrompen y son corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. A mí me impactó ahorita que Byron estaba hablando lo que dijo de darle gracias a Dios, porque saben una cosa, hermanos, nosotros damos por sentado que todo lo merecemos, pero saben, Dios en su misericordia es el que nos dio hoy para vivir. Este día es un regalo que Dios nos dio, ¿verdad? Uno cree que es obligación, que tenemos que vivir hoy. No, hoy podemos pasar a mejor vida, pero el Señor nos regaló para esta tierra el día de hoy, para que lo disfrutemos, para que, como dicen, le saquemos el jugo al día y seamos felices en este día. Cada día que Dios nos da es un regalo maravilloso e inmerecido que recibimos de su generosa mano. Bendito sea Dios. Ahora, los israelitas tenían frente a ellos un camino que realmente era escabroso y sumamente difícil. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque la vida suya y la mía está frente a ese camino. Si usted va a ese desierto, se va a encontrar sorpresivamente que no hay señalizaciones, no hay caminos, ni hay nada que defina por dónde usted va a pasar. Y así es la vida. El día de hoy no amanecieron cerca de su cama rótulos que le dijeran, hoy vas a ir a la iglesia, vas a almorzar a tal hora, y nada. Nosotros nos guiamos porque el Espíritu Santo nos va guiando. Y así estaba este pueblo también, ante un desierto donde no había definido dónde transitar, pero el Señor los iba llevando. Porque lo que Dios anhela es que usted y yo pongamos nuestra confianza en Él. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo, dice. Porque el brazo de Dios es Jesucristo, es su diestra. Y Él es el que nos guía, nos libra y nos fortalece. ¿A usted no le ha pasado que a veces entra en depresión y está colérico y está molesto y está incómodo con la vida? Y nosotros a veces nos encerramos en ese globo de cristal que nos amarga la existencia y no nos damos cuenta de que estamos desperdiciando cada minuto de cada hora de cada día que el Señor nos regala. Él trata de abrir nuestros ojos espirituales para sustraernos de ese engaño y de esa equivocación de vivir autocomiserándonos y sintiendo lástima de nosotros mismos. Porque nosotros somos más que vencedores. Nosotros somos benditos de antes de nacer. Nosotros tenemos la bendición y la guianza de Dios. Que tenemos problemas en la vida, no nos alcanzaría este día si cada uno de ustedes se parara aquí a contar sus problemas más graves. Pero los problemas Dios los permite para que nosotros aprendamos a confiar en Él, como este pueblo que no sabía ni a dónde se dirigía. Era para ellos como un engaño, como una panacea, decirles que iban a una tierra prometida. No tenían mapas ni una cuestión que estableciera el punto donde iban a llegar. Se estaban dejando llevar por Dios. Por eso es maravilloso lo que esta mañana vamos a contemplar, porque es el amor de Dios fluyendo hacia nosotros de continuo. ¿Qué está haciendo usted en esta vida? ¿Por qué nació? ¿Quién es usted? ¿Y hacia dónde va?
Preguntas que la filosofía oriental ha incrementado enormemente para la gente y eso los derrite y van tras de ello. Vaya por favor a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Ahí está bien claro lo que Dios nos dice en relación con esta situación. Dice en Deuteronomio 8, versículo 2, hablándole a usted y a mí, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Perdón que me detenga. El número 40 es un número que implica prueba, pero también en el ser humano el 40 son los 40 años, de los 20 a los 60, donde el hombre o la mujer pueden hacer un patrimonio a través de su labor, de su trabajo, de su esfuerzo. Por eso usa el Señor el 40 como una definición de lo que es el esfuerzo de la vida. Entonces dice el Señor: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Note, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, las pruebas son para probar nuestro corazón. Ahora, usted me dirá: es que las pruebas son desagradables. Sí, son horribles, espantosas y odiosas, pero tienen un propósito. Vaya a la carta de Santiago, capítulo 1, si es tan bondadoso. Santiago capítulo 1, y vamos a leer ahí, si me hace el favor, los versículos del 2 al 4. Mire si no es ilógico lo que Dios nos plantea. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué dice su Biblia? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte, dice. Ahora, ¿se da cuenta por qué Dios permite la prueba también? Porque nosotros cuando estamos bien hacemos caso omiso de Dios y de las cosas de Dios. Pero cuando estamos en una crisis horrible que aparecen de donde menos nos imaginamos, entonces nosotros acudimos al buen Dios. Y Él nunca nos cierra las puertas. Siempre nos escucha y nos atiende. Y siempre nos da bien por el mal que nosotros le hemos dado. Por eso es impresionante observar que tenemos para nuestra vida diariamente 3 grandes palabras para el camino. La primera palabra es celebración. La segunda palabra es innovación. Y la tercera palabra es dedicación. De eso se trata nuestro mensaje esta mañana. Entonces, empecemos con la celebración. Si va conmigo, con paciencia, y me permite que le lea Éxodo 15, del verso 3 al verso 21, dice: Jehová es varón de guerra. Continúa alabando Moisés a Dios. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán,
y se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Mire qué formidable el canto que ellos estaban haciendo de gratitud para Dios, pero note que era todo el pueblo el que estaba alabando a Dios y gritándole esa gratitud desde lo profundo de su corazón. Qué hermoso es ver para Dios con sus ojos cuando usted le agradece a Él por la vida que le da, por todas las bendiciones que usted recibe cotidianamente. No es que Dios viva de nuestra gratitud, pero se alegra cuando hay conciencia en nuestro interior de que queremos agradarlo, reconociendo toda la bondad y el amor que Él tiene. Porque si usted notó, dice que Moisés entonces y los hijos de Israel se levantaron para darle gracias de lo que estaban haciendo Dios con ellos, porque estos hombres y mujeres fueron librados porque tenían muchas cosas que agradecerle a Él. También ya no eran esclavos y sus enemigos habían sido destruidos. Iban camino de la tierra prometida y eligieron contar sus bendiciones y también celebrarlo. Cuando usted hace un inventario de las cosas que Dios le da, si usted nota, casi siempre caemos en déficit, porque comenzamos a hacer nosotros un inventario de lo que no tenemos, de lo mal que nos ha ido, del daño que nos han hecho, de la indiferencia de la gente, y paramos nosotros entristecidos. Pero cuando usted es justo y reconoce ante Dios todo el bien que recibimos de Él, todo el bien que reciben nuestros hijos, entonces nos hincamos y le agradecemos por tanta bondad y por tanta misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros. Moisés entonces estaba dirigiendo un canto para la gloria de Dios, para exaltarlo ante el pueblo y que el pueblo aprendiera a ser agradecido y aprendiera que todos los problemas tienen solución con Dios. No hay problema que pueda ser difícil para Dios. Si usted va a Jeremías, dice él ahí en la palabra, Jeremías 17, se lo voy a buscar ahí. Perdón el lapsus, se me fue la llamada. Ahí dice el Señor, en la primera parte, por boca del profeta, dice: tú eres, le dice el profeta a Dios, Jehová, el Dios Todopoderoso. ¿Habrá algo que pueda ser difícil para ti? Y luego más adelante Dios le contesta y le dice: yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Qué puede haber difícil para Dios? ¿Sabe qué dijo Dios a los discípulos? Porque los discípulos eran como nosotros, pero con el agravante de que ellos estaban a la par de Jesús. Ellos veían los milagros que Él hacía a cada instante. Ellos caminaban con Él, dormían con Él, comían con Él. No se los contaron. Nosotros creemos por fe en la palabra lo que está escrito como un testimonio para nosotros. Pero ellos lo vieron y sin embargo les tuvo que decir Jesús: si la fe de ustedes tan solo tuviera la dimensión de una semilla de mostaza, se sorprenderían el poder que estaría en la boca de ustedes para hacer las cosas imposibles. Quiere decir que a pesar de que ellos estaban con Él y veían la realidad de la sobrenaturalidad de Dios, aún así no creían. Por eso a usted y a mí
Dios nos ama con tanto amor, con tanta ternura, porque sin ver hemos creído. Así le dijo a Tomás, ¿se recuerda? Porque viste, creíste, Tomás, le dijo. Bienaventurados, 3 veces benditos, los que sin ver creen. Y yo le doy testimonio que he visto milagros toda mi vida. Yo no sé si usted los ha visto, pero yo sí los he visto de continuo. Y jamás nos ha dejado Dios, ni nos ha desamparado. Yo me hinqué y le dije: Señor, en este lugar hace mucho calor, pero no tenemos para comprar aires acondicionados. Te ruego que en tu sobrenaturalidad nos des la provisión, porque lo necesitamos. En una semana me llamó una persona y regaló los 2 aires acondicionados. Esa misma persona me dijo: no sé por qué, me dijo, pero yo le voy a dar esto. Yo sí sabía por qué, porque yo se lo pedí a mi papá. Y Dios da todo lo que pedimos, todo lo que pedimos. Dios es maravilloso, Dios es precioso. Cada pie de esta duela de madera vale más de 9 quetzales, cada pie. Tampoco teníamos para eso, pero volví a hacer lo mismo. Le dije: papá, necesito forrar la iglesia de madera. Y también sobrenaturalmente el Señor dio toda la madera. Pero le dije: ahora se necesita un carpintero. Ahí está, me dijo. Y Byron se encargó de poner todo. Mire, Dios lo da todo, hermanos. Dios hace las cosas sobrenaturales, pero ¿sabe qué? Nos cuesta creer. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Le ha pedido usted a Dios cambiar? Y le aseguro que usted dice: ay, ¿por qué no cambio? Dele tiempo a Dios, porque Él va a hacer ese milagro. Él nos cambia a todos porque Él tiene poder para hacerlo. Aunque a veces nos resistamos nosotros mismos, pero Dios tiene poder. Porque sabe, si algo tiene Dios, es lo que nos enseña en su palabra: paciencia. Dios sabe esperar. Mire, gloria a Dios. Le voy a decir algo. El Señor ve en usted lo que usted, con todo respeto, no ve de sí mismo. Y yo se lo puedo demostrar con la Biblia. El Señor llega en la época en que Israel se había apartado de Dios literalmente, y tuvieron que empezar a haber jueces que gobernaran a Israel. Y dentro de ellos Dios se le aparece, Jesucristo se le aparece a un hombre que se llamaba Gedeón. Y estaba viendo cómo escondía sus bienes, porque iban a llegar los ejércitos madianitas y les iban a robar todo. Pero lo que le quiero decir es esto: Gedeón se miraba a sí mismo igual que Saúl. Saúl era el hombre más alto que había en Israel, y él se miraba como el más bajito, el más insignificante. Pero Dios nos ve de una manera diferente, porque cuando vio a Gedeón le dijo: Gedeón, le dijo, y él se quedó asustado de ver al Señor, y le dijo: varón esforzado y valiente. Y Gedeón volteó a ver: ¿a quién le estará diciendo eso? Porque él no era ni esforzado ni era valiente. Pero Dios siempre nos habla en futuro, por fe. Sabe que nosotros vamos a cambiar. Tal vez usted ahora es frío e indiferente con las cosas de Dios, pero un día usted va a sentir un fuego en su corazón para buscar a Dios. No con la vehemencia de un religioso, no, sino con la fe de un hombre que cree en un Dios que lo ama. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Mucha gente busca a Dios porque dice: si le doy el diezmo me va a devolver mucho dinero. Piensan que así funciona. No funcionan así las cosas, hermano. El diezmo es un mandato de obediencia que usted lo tiene que hacer, pero lo tiene que hacer con gozo, porque Dios solo bendice al dador alegre. Alguien puede decir: no, pero a mí no me da la gana darlo. Pues no lo dé, usted se lo pierde. Pero si usted da, délo con alegría, porque Dios a usted le da 9 partes benditas para que usted se las disfrute, para que usted se las goce, y jamás le va a reclamar que usted no dé. No lo necesita, porque la bendición usted se la va a perder. Usted, sus hijos y su casa, su negocio y todo lo que posea va a estar bajo maldición. ¿Y sabe qué es lo más triste? Maldición de Dios. Y no se lo digo para que dé dinero. Usted me conoce a mí y sabe que jamás es nuestro propósito hablar de dinero en el púlpito, pero es algo que Dios lo hace. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando de gratitud y de obediencia.
Y a veces las personas creen que la parte más dura del ser humano es el corazón. No, hermanos, es la billetera. Esa es nuestra parte más dura, donde más nos duele darle a Dios, donde más cuestionamos y queremos hacer lo que queremos. No lo hacemos como Dios lo manda, pero un día cuando estemos frente a Dios, Dios nos va a pedir cuentas. Y ahí nos vamos a descubrir nosotros que estábamos equivocados, porque Dios no se equivoca. Dios es perfecto, Dios es veraz, Dios es recto y Dios no engaña. Usted sabe que le estoy diciendo la verdad, ¿o no, hermano? Alabado sea Dios, glorificado sea Dios. Ahora, yo le pregunto algo esta mañana: ¿tenemos nosotros algo que celebrar por la bondad de Dios? Yo creo que sí, tenemos muchas cosas que celebrar por el amor, la misericordia, el amor, el cuidado, ese afán que Él tiene de guardarnos a nosotros. Tenemos que darle gracias porque nuestros pecados ya no nos condenan. El Señor nos limpia de pecado, usted lo sabe. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. Entonces hay que agradecerle a Dios por eso. Usted ya no tiene que hacer penitencias, no tiene que golpearse la espalda con un látigo, ni caminar de rodillas sobre piedrín. Es innecesario hacer eso porque Cristo en la cruz del Calvario lo hizo todo. Se recuerda que cuando Él pidió de beber, le dieron mirra, le dieron vinagre con amargura en su boca. Él no la bebió, pero la pidió y se la pusieron en sus labios porque era necesario que se cumpliera la profecía de eso. Pero en cuanto se hizo, Jesucristo dijo una palabra, dijo, todo se ha consumado. Quiere decir, ya no quedó nada pendiente por hacer. Cuando Juan el Bautista vio venir en el río Jordán a Jesucristo, a pesar de que era su primo, tenían un parentesco consanguíneo, él no lo conocía físicamente, pero cuando lo vio, él se detuvo en lo que estaba haciendo con toda la multitud de gente que estaba con él y lo señaló y dijo, he ahí, dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque iba a ser un solo sacrificio, pero tan perfecto que no iba a haber necesidad de más sacrificios. Por eso usted lo que tiene que hacer es dar gracias y no sacrificios, porque los sacrificios ya los hizo Cristo en la cruz del Calvario. Si usted va conmigo a Romanos capítulo 8 versículo 1, mire cómo dice ahí la palabra. Romanos 8 versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note pues que para usted no puede haber condenación porque usted está en Cristo. Él recibe en la cruz del Calvario todos los errores, pecados y equivocaciones nuestras, porque nos ama de una forma que no tiene explicación. ¿Y qué más hace el Señor con nosotros? Por creer en Jesucristo, usted está justificado ante Dios. Cuando usted comete alguna falta en su trabajo y el jefe lo llama, ¿qué es lo que usted trata de hacer? Justificar el por qué se equivocó o faltó a su trabajo. Pero con Dios usted no necesita hacer eso, porque en Romanos, en el capítulo 5, si usted ve conmigo, y versículo 1, dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él provee para nosotros esa justificación también, para que estemos nosotros llenos de seguridad en nuestra relación con Dios. Dios ha prometido también acompañarnos a lo largo de este camino que es nuestra vida. Si usted va al Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo dice su Biblia? Hasta el fin del mundo. O sea, el Señor quiere que entendamos que no nos va a dejar jamás y que también nunca nos va a desamparar. Yo le hablé en una oportunidad a una persona a quien por el trabajo yo lo ayudé hace muchos años, allá por los años 80. Él estaba pasando una crisis de trabajo y Dios me permitió contratarlo para la empresa para la que yo trabajaba. Y él se volvió una persona muy dócil, muy colaboradora y muy atenta para hacer su trabajo. Yo le tenía mucho aprecio. Luego, con el pasar del tiempo, nos separamos. Él era policía en el banco
y dejó de ser policía y comenzó un negocio. Y el negocio fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que el negocio se volvió tan grande que lo secuestraron. Ahí quería llegar. El día que lo secuestraron le vendaron los ojos y se lo llevaron y lo tuvieron sentado en un automóvil durante 31 días. Y los ojos vendados, bien apretados, sin poder ver todo ese tiempo. Comía lo que eventualmente ellos le podían dar en la boca. Solo lo movían de ese carro donde lo tenían sentado cuando él tenía sus necesidades fisiológicas y lo tenía que hacer rápido. Cuando al fin del tiempo juntaron el dinero, que eran 600,000 quetzales en efectivo que tenía que dar la familia para que lo soltaran, después de un mes de negociaciones, los secuestradores aceptaron esa cantidad. Entonces le quitaron su ropa que él traía, que había usado durante un mes, y le pusieron las ropas de un charamilero, pedazos de ropa apestosa, asquerosa, y lo fueron a dejar a un pueblo, y ahí le quitaron la venda de los ojos. Dice que le costó mucho volver a acostumbrarse a ver. Pero lo que le quiero decir es que durante todo el tiempo que él estuvo ahí, él me dijo que al único que podía acudir para no volverse loco era a Dios, me dijo. Nunca busqué a Dios en mi vida, nunca. Pero cada minuto que pasaba yo ahí vendado y que me llegaban a decir, hoy te morís, dentro de un rato te pego un tiro, eso me lo decían todos los días. En ese momento yo me sentía tan indefenso, me sentía tan abrumado, que me pasaron por mi mente todas las cosas que hice en mi vida, lo bueno y lo malo. Y comencé a pedirle a Dios que me aceptara a Él el día que yo muriera, que me aceptara en su reino. Piense por un momento lo que es vivir eso, porque contarlo no es nada. Pero piense por un momento que lo priven de su libertad, que lo tengan sin comer, sin beber, que lo traten peor que a un animal, que sus ojos estén apretados sin que usted pueda ver un mes, que no pueda acostarse ni un instante, sino solo sentado. Ahora él tiene una vida diferente, ahora él da gracias, porque él puede caminar, porque puede estar totalmente libre, porque puede hacer muchas cosas que antes me decía él, ni importancia les daba. Ahora valoro todo, pero tuve que pasar por esa prueba tan terrible para poder comprender lo que es tener libertad. Ahora, él se refiere a la libertad humana. ¿Y qué hay de la libertad espiritual? Y Dios ya nos hizo libres, fíjense hermanos. Jesucristo dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en el verso 36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos cuesta entender tanto las cosas de Dios, hermanos, porque estamos tan arraigados al materialismo, estamos tan apegados a las cosas del mundo que no las queremos soltar. Nos gustan las cosas de Dios y un momentito estamos ahí, pero volvemos al mundo. Y si nosotros supiéramos que lo único que vale la pena en esta tierra es Jesucristo, es lo único que vale la pena, hermanos. No hay otra cosa sobre la tierra que debiera embargar nuestra mente que el conocimiento de Dios. Y Pablo dice, y el conocimiento de Dios y crucificado, dice Pablo, porque él entendió lo que él había hecho por la humanidad en la cruz. La gente, ¿cómo ve la Semana Santa? La ve como una fiesta, como vacaciones, pero nunca la ve como el sacrificio que Dios hizo por amor de la humanidad, lo que Él dio por nosotros. Eso no lo ven, porque le reitero, estamos tan aferrados a las cosas del mundo que las espirituales no nos gustan ni nos interesan. Ojalá Dios despertara en nuestro espíritu un deseo ferviente de conocerlo cada vez más, para podernos agradar y alabarlo con todo nuestro corazón por todo el bien que nos hace continuamente. La segunda palabra es innovación. Innovación quiere decir que pongamos nosotros en nuestra vida novedades, cosas nuevas. Y para eso le voy a rogar que volvamos a Éxodo nuevamente, en el capítulo 15, versículos del 22 al 25. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo,
y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó, dice la palabra. Mire, entonces aquí estamos viendo que los israelitas, al salir después de haber alabado a Dios, encontraron el primer problema: se agotó el agua. Y cuando encontraron agua, el agua estaba amarga. Yo me acuerdo que una mi tía, cuando le dábamos café y no le pasábamos el azúcar, decía: amarga la vida y amargo el café. No nos gustan las cosas amargas, ¿verdad, hermanos? Pero aquí vemos nosotros que esto tenía un propósito de innovación en la fe de este pueblo, porque nosotros vemos que nuestra vida a veces tiene partes amargas. Las experiencias de nuestra vida tienen partes muy amargas, que incluso nos duele recordarlos o las obviamos de tan amargas. Pero Dios cambia esas cosas amargas y las endulza, como dice Ripley, aunque usted no lo pueda creer, porque Dios quiere que nosotros aprendamos a usar estas innovaciones en nuestra vida a través del evangelio y del amor que Él nos da. Entonces, las experiencias amargas nos pueden volver a nosotros también amargos. Vaya en su Biblia, por favor, a Hebreos capítulo 12 y versículo 15. Mire cómo es de sabia y puntual la palabra que está hecha para cada circunstancia de nuestra vida. Si usted nota, ahí dice: mirad bien, dice. No deje que alguno, dice que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿verdad? Que brotando una raíz de amargura os estorbe. Pero no se queda ahí, sino dice: y muchos sean contaminados. Cuando usted anda amargado, usted no se da cuenta, pero a toda la gente que usted vea la infecta, y esa gente se amarga. Cuando una gente es alegre, se ha fijado que entonces, ay, inviten a fulano tan alegre que es, como quien dice, ese nos va a venir a alegrar. Y a fulano, ay, no, ese no. A ese no le han echado azúcar, pero ni esplenda. Porque ¿saben qué, hermanos? La vida es corta y hay que disfrutarla. Y del amargado mejor apártese. Ore por él y bendígalo para que Dios le dé azúcar, como decía la bruja que cantaba. Entonces, aquí vemos nosotros en Romanos 8:28 que todas las cosas que sean malas, aunque usted no lo pueda creer, para usted van a ser buenas. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, por favor, verso 28. Mire cómo dice aquí la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, note, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, cuando esté pasando por una circunstancia difícil, desagradable o fea, yo le sugiero que le diga a Dios: Señor, dime por qué razón has permitido que yo tenga que pasar por esto. ¿Qué quieres enseñarme? Porque hay un propósito de Dios en todas estas cosas que van a redundar en el beneficio de nuestra vida. Moisés conocía las dificultades y también nosotros deberíamos, porque conocía las dificultades y sabía a dónde ir. Cuando usted está con problemas, ¿a dónde va? Fíjese que normalmente cuando tenemos problemas, tratamos nosotros mismos de resolverlos. Fíjese que en una oportunidad en la iglesia, en un servicio de día miércoles, llegó una persona de visita, pero esa persona padecía del corazón y se emocionó tanto ahí en la iglesia, estaba tan contento que plum, cayó con un ataque al corazón. ¿Y qué cree que hicieron todos los hermanos? Llamemos a los bomberos. Querían llamar a los bomberos y dijeron: no, oremos. Y oramos por esa persona. Varios hermanos oraron. Ellos querían orar por esa persona desde el principio. ¿Y sabe una cosa? Se curó, se levantó y se sanó. Cuando usted tiene un problema, no le estoy diciendo que no use sus recursos. Entiéndame lo que le quiero decir. Al primero que usted tiene que acudir por ayuda es a Dios.
Vayan su Biblia, Salmo 46, y lea conmigo el verso 1 si es tan amable. Miren lo que dice aquí David. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En qué dice su Biblia? En las tribulaciones. Él es el que nos va a ayudar en cualquier tipo de problema que venga a nuestra existencia, a nuestra vida. Dios tenía una solución innovadora para esto. Cuando el árbol estaba amarga y no la podían beber, le dijo a Moisés: ¿por qué te afliges? Toma ese árbol y échalo en el agua. Y tomó el árbol y lo echó en el agua. Inmediatamente las aguas se endulzaron, porque esa es una enseñanza innovadora para nosotros. Cuando usted y yo estamos amargados por las cosas horribles de la vida, tome el árbol de la cruz y tráigalo a su vida y usted se va a endulzar, porque ese árbol es figura de la cruz del Calvario. Ese árbol de la cruz es para que nuestra vida sea transformada, llena de vigor, llena de esperanza, llena de bondad, llena de amor. Dios quiere que confiemos en Él en todas estas cosas, aunque como le reitero, era un método nuevo, un método innovador para todo lo que estaban ellos viendo y haciendo en ese momento. El evangelismo lo debemos innovar. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a hablarle a las personas de Dios, porque nos da vergüenza. A veces no queremos hablar de Dios en una reunión porque va a desentonar. Pero les aseguro que muchos de ustedes que están aquí sentados han experimentado la bendición de hablarle a una persona de Dios, y ustedes saben que eso es maravilloso. Porque cuando ustedes ven que esa persona abre su corazón y se interesa por Dios, saben que es un alma que se va a salvar de la muerte eterna. Porque ¿saben cuál es uno de los mayores problemas de nosotros los cristianos? Es que no tenemos idea del infierno. Pensamos que el infierno es nada más una cuestión inventada utópicamente para engañarnos o para atemorizarnos. No es cierto. Desgraciadamente existe el infierno y es un lugar de tormento eterno. El que entra al infierno para sufrir no tiene oportunidad de salir de ahí jamás. Así como el que va a la gloria con Dios jamás va a sufrir ni va a salir de ahí también. Se va a deleitar toda su existencia, todo lo que dure la eternidad con Dios. Porque eso es lo que Dios quisiera que nosotros lográramos comprender en nuestro corazón. Nuestra innovación debiera estar siempre enraizada en la Biblia. Yo quisiera pedirle un favor, que me tenga paciencia. Quisiera que me acompañara en su Biblia al Salmo 119, porque me interesa que esta palabra quede en su corazón. Le voy a explicar algo. La primera vez que yo fui a una iglesia cristiana y el pastor, créame, el pastor se tomaba su tiempo. Ya cuando tenía yo 2 horas de estar ahí, yo gritaba que me sacaran. Me quiero ir, decía, ¿para qué vine? Qué bruto, decía yo. Me soy tan burro, ahorita estaría con mis amigos disfrutando y estoy aquí. Pero mire, yo estaba con una, ya me estaba poniendo de un humor. Yo exudaba amargura. Me brincaba la amargura por los poros de lo bravo que estaba, que el pastor no se apuraba. Decía, este pastor, hombre, como que no hubiera tiempo para todas las demás cosas. Y el pastor se tomó su tiempo. Yo juré en la puerta de esa iglesia: nunca más vuelvo a ir a una iglesia evangélica en mi vida. A la semana estaba hincado pidiéndole perdón a Dios. Sí, porque cuando Dios nos da ese llamado tan precioso, no lo podemos evadir, fíjense. Ahí estamos enamorados de Él. Entonces, permítame que le lea entonces en el Salmo 119 los versículos del 16 al 25, del 26, le voy a leer. Dice, note que aquí está hablando el salmista de lo que es su relación con la palabra de Dios. Dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios y los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio,
porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame con tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. ¿Se da cuenta que en todo está mencionando la palabra? Más adelante dice la palabra también: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Lo que pasa es que la palabra no es que sea mágica, es que es Dios. Cuando usted está lleno de la palabra, está lleno de Dios. Y es Dios fluyendo en su interior como un río de agua viva, maravilloso, restaurador, formidable para nuestra vida. Entonces, las soluciones de Dios para nuestro problema involucran siempre el árbol, ¿verdad? La cruz del Calvario. Las aguas de Mara se contrastan con las fuentes de aguas de Elim, y Mara representa la incredulidad y la quejosa actitud del pueblo que no confiaba en Dios. Elim representa la abundante provisión de Dios, y cuán fácil es murmurar y quejarse demasiado seguido solo para ser avergonzados por la ayuda de Dios. Terminamos con la última palabra, dedicación. Y para eso le voy a pedir que vaya conmigo a Éxodo nuevamente, en el capítulo 15, versos 26 y 27. Aquí termino el mensaje, pero le ruego con todo respeto que le ponga atención a lo que leemos. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Hagamos un pequeño inventario de lo que Dios nos está pidiendo en esta porción. Por cierto, ese versículo es el que hizo que esta iglesia se llame como se llame. Esta iglesia se llama Dios tu sanador. Aquí dice entonces: si oyeres atentamente a Jehová tu Dios. ¿Será que oímos con atención la palabra de Dios nosotros? Es importante que nosotros lo hagamos. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es lo que produce vida en nosotros, es lo que produce prosperidad integral, es lo que nos abre la luz en la oscuridad en este mundo. La palabra de Dios es sumamente necesaria para la vida de nosotros, aunque usted no lo pueda creer. Cuando yo estuve en el ocultismo, aborrecía la Biblia y nunca la había leído, pero la aborrecía, porque lo que estaba dentro de mí, todas las entidades espirituales que estaban dentro de mí, no querían que yo conociera la luz, que yo conociera la palabra de Dios. Un día una tía mía, burlándose, me dijo: ¿es cierto que ya levantaste la mano tú? ¿Es cierto que ya viste la luz? Amén, le dije, ya vi la luz. Y ella no lo podía comprender, pero yo, que venía de la oscuridad, del ocultismo, de la telepatía, de la telequinesis, de la hipnosis, del desdoblamiento, de los viajes astrales, de toda esa cochinada del ocultismo, yo sí podía ver lo que es esta luz. El que ignora lo que es el ocultismo, ignora también lo que es la luz. Por eso le digo, esta es una luz maravillosa que nosotros debemos ponerle mucha atención, porque el Señor está condicionando que para que el pueblo de Él no tenga las enfermedades que padeció el pueblo de Egipto, ellos tenían que poner mucha atención en la palabra. Y usted en la iglesia ve gente que se sienta, pero como que tuviera hormigas. Quisieran entrar, sentarse y salir. Les cuesta oír la palabra de Dios. No soportan la palabra de Dios. ¿Quiere que le explique por qué? Por los huéspedes que tienen adentro. Los espíritus inmundos que están en el interior de los cristianos o cristianas están revoloteando desesperados adentro, porque no soportan la palabra de Dios. Esto es un poder formidable. La palabra de Dios es el poder más grande que existe, aunque muchos no lo puedan ver así. Luego dice el Señor: e hicieres lo recto, ¿dónde? Dice Él.
Note que está diciendo, no hagas lo recto frente a la gente, está diciendo ahí Dios, haz lo recto frente a mí, porque Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. A la gente sí la puedo engañar yo, que digan, ay, ese pastor ya mero vuela con las alitas. Pero Dios ve que no es así. Dios conoce nuestro corazón, hermano, profundamente. Ahora, sigue diciendo aquí, y dieres oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos. Como quien dice, si Él te manda a hacer algo, oblígate a hacerlo. Es lo que nos está diciendo aquí. Esas son las condiciones para que nosotros seamos bendecidos por el poder de su amor. Que en realidad a nosotros estas cosas no nos llaman mayormente la atención, pero la sanidad y la bendición van a venir a nosotros si dedicamos nuestra vida a Dios. A Dios le dedicamos el domingo, pero no nuestra vida. Y debiéramos de dedicarle la vida a Él porque se lo merece. Él es digno de que nosotros vivamos para Él. Y no podemos esperar las bendiciones de Dios si no tenemos esa dedicación. Piénselo, por favor. Y déjeme que le termine leyendo una breve nota. La cruz transforma lo amargo de esta vida en dulzura. El Señor se reveló en Mara como Jehová tu sanador. Su promesa fue rescatar a Israel de toda enfermedad que había afligido a los egipcios. Elim con sus fuentes y palmeras nos sugiere el descanso y refrigerio que es nuestro después de haber ido a la cruz del Calvario. Cierre sus ojos, por favor. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Te doy gracias, Señor, por ser una bocina tuya que llegue a lo más profundo del corazón de tus hijos y de tus hijas. Y Señor, si nos arde lo que tú nos estás diciendo, si nos incomoda y nos molesta, gracias, porque es señal que lo necesitamos, Señor. Por eso yo quiero preguntarte a ti esta mañana, ¿has empezado tú el camino? ¿Tú has sido ya salvado? Dios quiere encontrarse contigo ahí donde estás para caminar junto a ti siempre. Estas grandes palabras de Dios son para tu camino y te van a ayudar durante todo el recorrido de tu vida. Si tú nunca le has abierto tu corazón a Jesús, ahí en tu lugar dile, Señor Jesús, yo necesito ver tu luz, yo necesito ser salvo, yo necesito tener la vida eterna que tú nos ofreces. Por eso esta mañana te abro mi corazón y te recibo en él como mi Salvador personal, como mi único Dios. Y te ruego que hagas tú resplandecer tu rostro dentro de mí, para que tu luz disipe todas las dudas que tengo en mi interior. Bendíceme con tu presencia, Jesús, y guíame el resto de mi vida, porque lo necesito. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta sencilla oración por primera vez en su vida, levante su mano. Yo quiero orar por usted, quiero bendecirlo. Señor Jesús, yo te doy gracias, porque cada persona en este lugar públicamente ya te confesó como su Dios. Bendícelo, Señor, proveyéndoles todo lo que necesitan en lo material, en lo moral, en lo espiritual. Permite que ellos puedan comprender la necesidad que tenemos de poner por obra tu palabra, Señor, de poderte alabar, de poder innovar nuestra vida y también de poder dedicar nuestra vida a ti, Señor. A los seres humanos nos cuesta tanto hacer a un lado nuestro egoísmo, que por esa razón, Señor, no nos damos cuenta de que desperdiciamos nuestra vida en esas cosas, y lo más importante, que eres tú, se va quedando de lado sin importancia. Yo te ruego que bendigas a este pueblo tuyo que hizo un esfuerzo este domingo por estar aquí, y te pido que tu palabra sea una bendición integral para sus vidas, que durante todo el día tu palabra esté resonando en su corazón, para bendecirlos, para guiarlos, para abrirles el entendimiento espiritual, Señor. Y yo te ruego que no sea parte de ellos tu bien y tu misericordia,
Te ruego que abra las ventanas de los cielos sobre ellos y que derrame, Señor, un rocío formidable de paz, de unidad, de comprensión, de espiritualidad y de gozo en sus vidas. Señor, yo te ruego que ellos sean benditos en su entrar y benditos en su salir. Que sean benditas sus familias por nombre. Que no sea parte de ellos, Señor, el cuidado y la salud que tú tienes preparada para cada uno de ellos. Y aprovechamos este momento para pedirte que sanes a nuestra hermana Octavia de Chután. Que tu poder de amor venga sobre ella y que no tenga ningún mal en su cuerpo, sino que el poder sanador tuyo fluya por todo su ser, porque es una persona que te ama. También te pedimos que bendigas a nuestra hermana Estelita y que el poder tuyo sane también todo su ser. Te damos gracias por quitar el cáncer de ella y te damos gracias por darle fortaleza para soportar las quimioterapias. Bendícela donde quiera que esté, Señor. Y te doy gracias por mi suegra también, porque le ha sanado, Señor, sus huesos y su rodilla. Bendícelo, Señor, te lo ruego. Y que la paz tuya, que sobrepasa nuestro intelecto humano, llene todo nuestro ser en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor, y amén.